completo en YouTube, simplemente buscando el cielo de Comella, y verán pues el bonito trabajo de recopilación que se hizo en un homenaje que le hicieron a José Luis en el año 2008. O también pues dentro de la entrada de Marina Wiki, en la que hemos puesto una ficha de Comella. En nombre del Ateneo quiero comenzar dando las gracias al Ayuntamiento de Mairena por su colaboración en la celebración de esta conferencia, de esta magnífica instalación. El Ateneo agradece a nuestro conferenciante que haya aceptado la invitación de venir esta tarde a Mairena del Alcor para hablarnos de una de sus grandes pasiones, la astronomía. José Luis Comella es un hombre, como habéis podido comprobar, polifacético. Ha sido catedrático de Historia, astrónomo amateur de reconocido prestigio, gran aficionado a la música, a la meteorología y al montañismo. Y sin lugar a dudas, junto a su familia, un gran enamorado de nuestro pueblo. Y ya sin más dilación, pues cedo la palabra a nuestro conferenciante, José Luis Comella. Mis amigos, muchas gracias a todos que han participado, a Luis Pérez Arroyano, en todo este acto muy bien organizado, en el cual quise colaborar con una charla sencilla, inteligible, no demasiado larga, vamos a ver lo que es la cosa, pero espero no abusar de la disfrutación. En realidad, para mí un motivo de satisfacción poder hablar en Mairena, con gente de Mairena, sobre algo que me ha hecho muy feliz en esta ciudad, los Alcores, durante muchos años. Fui aficionado a la astronomía como en ese vídeo que me hicieron hace unos años. Desde muy niño, unos 4 o 5 años, muy rudimentario, pero esta cosa se mantuvo siempre. Cuando llegué a Sevilla, en 1963, pude comprarme un pequeño telescopio y pude observar desde la terraza de mi casa en el barrio del Remedio. Entonces no había todavía demasiada luz ambiental, porque era la Vía Láctea de Sevilla. Y disfruté con observaciones realmente útiles, hasta que poco a poco esas luces fueron llenando todo. Y sobre todo no este tipo de farolas que alumbran fundamentalmente el techo, ¿no? Esa costumbre o manía que existe en todas partes de los grandes globos que iluminan el cielo innecesariamente y con mal perjuicio para la observación de las ciudades. Si tengo tiempo, hablaré un poco del camino de Mairena del cielo, pero como eran otros tiempos que desde la misma Mairena, en los Alcores, se podía pensar miles y miles de estrellas. El hecho es que esa imposibilidad hizo la sugerencia de adquirir una parcela en la sierra, una autorización, hasta que vi que se llamaba también de globos luminosos. No me sirve de nada, bueno, han hecho instalado aquí mi observatorio. Que fue entonces cuando vi el descubrimiento de los Alcores. Con mis amigos, con la familia Cordano, padre, fallecido ya, compañeros de Santiago, luego en la Universidad de Sevilla, me hicieron ver lo que los Alcores y pude contemplar la magnificencia del paisaje y del cielo al borde de la acera. Desde luego, muchos marineros casi no saben lo que tienen, hasta qué punto se puede desde una altura no superior a 150 metros sobre el nivel del mar, por lo menos 65 metros sobre el canal, a 85 metros sobre el cauce de Ciudadela, el paisaje que hay. Se pueden distinguir la cordillera de la Península Occidental, se puede ver las zonas marismas, se puede ver el reflector de Jerez, se puede ver con buena vista. Cuando hay una visibilidad frente a el punto más cercano que se ve desde Mairena, que es la Sierra del Priego, a 185 kilómetros de aquí. Pocos lugares hay donde sea posible ver tan lejos. Al mismo tiempo,
espalda no solo a las cruces de Mairena, sino al Cerviso, a las de Carmona, a las de Alcalá y, por supuesto, a Sevilla, que ya una especie de aurora del oeste-noroeste, que desde allí no se ve. Y este horizonte sureste y sur muestra unas magníficas posibilidades. En segundo lugar, resulta que por encima de las nieblas superficiales. ¿Cuántas noches hay de niebla en que es posible todavía retroceder desde los balcones? Muchas veces lo he visto como avanza por la vega una barra de niebla y seguimos por encima de ella contemplando todo lo negro en el cielo. Y sobre todo que en dirección sur hay como una concavidad de la Tierra que llega hasta las marismas, es decir, casi un horizonte negativo, es decir, que se ve algo incluso por debajo del horizonte. Esta es la causa de que se puedan ver desde los halcones, es decir, que teóricamente no debieran ser visibles. Por ejemplo, la Omega de Centauro, que no es una estrella, no es una estrella, pero es un maravilloso cúmulo globular, o la galaxia activa del Santísimo, es NGC 5128. Cuando en un curso en Argentina, de estos objetos que yo había contemplado, es imposible, sé que venía del hemisferio sur, ¿no? Los vídeos de Mairena de la Escuela. Eso es efectivamente, no podrán controlarlo. Bien, esas son las magníficas condiciones que tiene para la observación astronómica nuestro halcón. Por otra parte, el panorama celeste es una maravilla en cada una de las estaciones, sobre todo ahora en invierno y también en verano. Se ve la Vía Láctea, Perseo, hasta el fondo del horizonte sur, allá por Sagitario y Escorpio. No sé si es posible detectar este panorama. Este panorama se puede aquí nada más que ver como muy simplificado, pero quizás aquellos que no están muy acostumbrados a ver el cielo se dan cuenta de lo que se ve mirando hacia el sur desde la puntita de los halcones. Aquí tenemos una serie de estrellas, de astros, que son conocidos de mucha gente. En el centro está Orión, con estas estrellas, cuadriláteros, estrellas francamente brillantes, especialmente especialmente que esta otra que es una es una gigante roja y otra una gigante azul. Si viajamos varias veces con la vista, desde el Peuse al Ricky y el Ricky a veces el Peuse, nos daremos cuenta de que son completamente distintas. Una es muy roja y otra es muy azul, y los dos son estrellas enormemente brillantes. En realidad, el Peuse es tan enorme que mira que es como 100 veces el tamaño de nuestro Sol, hasta el punto de que si lo colocáramos en lugar del Sol, quedaríamos englobados en la propia masa solar, nos abrazaríamos inmediatamente. Entonces, ¿para qué no? Y la otra estrella, Rigel, es una gigante azul, menor en tamaño, sin embargo, 10.000 veces más brillante que el Sol. Esta estrella, pues tampoco nos permitirá la vida. ¿Por qué? Porque 10.000 soles en el firmamento, esta es la temperatura que estaríamos sometidos, y además las radiaciones ultravioletas se las matarían instantáneamente. En el fondo es bueno tener una estrella medianita como el Sol, que no sirve, que tomarlo tranquilamente y no pasa nada. Bien, pues además de estas dos estrellas hay otras dos. Bellatrix, que es francamente brillante, está en la capa de Orión, y en el centro están las tres Marías, que son tres estrellas también gigantes azules, muy lejanas, perfectamente tendidas, en línea recta, y que nos permiten orientarnos mejor. Pero fíjense ustedes que además de estas estrellas, estas otras tres, menos brillantes, se distinguen perfectamente. Ahora bien, si nos fijamos, tratamos de concentrar la vista, veremos que la de en medio no es una estrella, es una especie de nubecilla blanca que tiene una tonalidad especial que parece temblar en medio del firmamento. Es una de las más hermosas nebulosas del cielo, en el 42, y con un simple medidor prismático se revela una nebulosa, y con el telescopio se puede apreciar
Bien, por otra parte, las tres Marías nos permiten viajar. Sigamos la línea hacia arriba y veremos un estrella muy brillante que es Aldebarán, Alfa del Toro, una estrella amarilla, también luce en el cielo del invierno. Y si prolongamos la línea, veremos esto de aquí, que es un cúmulo, el cúmulo mejor visible a simple vista. Le llaman, los marineros le llaman las 7 caballeras. Son las playas, al fin y al cabo son 7. Y un cúmulo que será bellísimo, rodeado de nebulosas, y con telescopio desarrollaremos sobre el espectáculo. Ver las Pléyades vale la pena porque nos ofrece esa mezcla de cúmulo y nebulosa, donde estén todas naturales jóvenes, que van a nacer, como quien dice, y tienen todavía por delante. Y si vamos por las tres Marías hacia el otro lado, encontramos aquí el Sirio, la más brillante del cielo, magnitud, y la más brillante de todas las que se ven en el cielo del invierno. Sirio tiene una fama especial, todo el mundo la admira y vale la pena verla. Con un telescopio se ve que es una estrella realmente doble, un pequeño satélite que da la vuelta a la estrella principal en 50 años. Entonces, por ejemplo, que está la Beta, una otra gigante azul muy lejana, y se ve también claramente a tu lado. En el cielo de esta población, Alfa de la menor, y luego por ahí arriba están Géminis, los gemelos, están un poco fuera del campo de esta visión. Lo que más nos destaca ahora mismo es este cielo tan brillante. No es una estrella, es Júpiter, el rey de los planetas, que está en este momento en enero de 2014, en los mejores momentos, a una distancia pequeñísima, nada más que 500 millones de kilómetros, y por eso, para que deslumbra tanto, y es el rey del cielo durante mucho tiempo, hasta mediados de la primavera. Bueno, también debo decirles que aquí este objeto sobra. Es objeto porque existe en el tren. Es la luna, se ha tratado de utilizarla hace unos días, se dice lo que está toma. Por ejemplo, la luna está ya mucho más hacia el este, a ver, una hora que ha salido, ya tiene ya 4:50. De todas formas, bueno, la vergüenza de saber cómo va la luna. Y todo este espectáculo, que entonces es de 3 euros, revolcarse, polos, explosión, Aldebarán, es un conjunto de 8 estrellas de primera magnitud. Jamás, en ningún otro rincón del cielo veremos 8 estrellas de primera magnitud que casi se pueden tapar con la palma de la mano. Es la maravilla del cielo del invierno. Cuántas cosas se pueden ver en un espacio pequeño. Y si vamos a los alcoholes, entonces, en cualquier momento, podrán, en una noche destacada, hoy no precisamente, y cuando no haya luna, la luna ya se está marchando. Ahora, el poder contemplar todo este cielo estrellado que impresiona, pues, que impresiona por su belleza, por su magnitud. Luego, si llegamos a ver algo más, bueno, las distancias. De ello, hay lo que referiré dentro de un momento. También es bonito el cielo del verano, que son las Vía Láctea, que tienen otras muchas estrellas brillantes como Vega, Duro, como Altair, no tan concentrados como en invierno, pero también vale la pena observarlos. En primavera no hay demasiadas estrellas brillantes, es un cielo más abierto, tenemos separadas. En cambio, para un astrónomo muy interesante, porque esa zona del Leo, Virgo, la Hidra, está cuadrada de galaxias granísimas y muy dignas de ser estudiadas. Y en otoño, bueno, hablando de estrellas hasta el verano todavía, y empiezan a hasta el invierno, el cielo del otoño no es especialmente bello, pero tiene alguna parte de cierto encanto, incluyendo, por ejemplo, la gran galaxia de Andrómeda, que es la única galaxia que puede ser vista por el ojo humano. Y ¿cómo es posible ver una galaxia? Y al final, y no se puede ver hasta un sitio donde hay pocas luces. Y me llevaron a un parque cercano. Y allí, ven ustedes el cuadrado de Pegaso, un cuadrado. Luego salen 3 estrellas de línea recta, son Andrómeda. Esa es estrellas. Pues fíjense en la central. ¿Ven que es más roja que la otra? Sí, es más roja. Eran 3
arriba una estrellita, después otra estrellita, a ver, sí, dos estrellitas la de arriba. Fíjense bien, no les parece que al lado de esa de arriba hay algo raro que tienda, una nubecita pequeñísima. Es verdad. Bueno, podemos tener la satisfacción de poder decir, somos los únicos habitantes de Soria que hemos visto sin telescopio una galaxia, que hemos llegado más lejos que mucha gente, a 2,5 millones de años. Y aquellos dejó contentos a los que fueron a la conferencia, porque les gustó más ver con sus ojos una galaxia que todo lo que yo había podido contar. Entonces es como el cielo hay que experimentar, hay que vivirlo. Entonces cuando llega la emoción y comprendemos mucho mejor las cosas. Bien, para naturalmente ver lo que es posible definir desde los halcones, construir el observatorio en casa, puede estar mi familia, y una torreta, y en la torreta una cúpula giratoria. Algunos lo habrán visto ya. Esta cúpula se puede dirigir en varias direcciones. La gente decía, pero ¿para qué se mete usted ahí abajo? Cuando mejor observar ahí, a pleno cielo. Naturalmente que no es mejor. Pero naturalmente dentro de la cúpula es posible conservar el telescopio, que no se entre la humedad, que no llegan los vientos, está uno protegido del ambiente, y por otra parte es posible seleccionar la parte del cielo que se quiere observar. Aquí, en ecuatorial, he podido observar muchos miles de objetos. Ante todo, conviene preparar la observación con un programa específico para esta noche hacia el levante, donde las imágenes están un poco cortadas, no voy a ver detallitos pequeños en planetas. Tampoco estoy diciendo que muestra las cosas entre sí. Nunca que está garantizado que la noche va a quedar totalmente despejada. Por el contrario, pues bien, es un viento tendido, un viento que no hace temblar las cosas, no es turbulento y permite ver mucho mejor los detalles pequeños, a lo mejor nubes o de mierda o lo que sea. Cada viento y cada situación meteorológica aconseja un programa concreto y específico. Es así como he ido observando por los años 70, 80, 90, hasta fines del siglo XX, miles de objetos, no sé cuántos miles, muchísimos. He dedicado muchas noches a la observación del cielo, siempre siguiendo programas. Hay cosas tan bonitas que la Avión, por ejemplo, las Pléyades, o qué sé yo, pues la misma galaxia de Andrómeda. Hay varias que verlas muchas veces, otras no, una sola ocasión. Pero con esas observaciones, con esas medidas, determinando por el fotómetro o por el micrómetro una serie de magnitudes que pueden ser luego utilizadas para deducir consecuencias, la observación tiene un carácter científico y al mismo tiempo un carácter lúdico. Lo pasa uno estupendamente y al mismo tiempo está haciendo ciencia, está calculando, está observando, está midiendo. La astronomía tiene esa enorme ventaja de proporción placer y al mismo tiempo utilidad. Las estrellas dobles son al cual me he dedicado más tiempo. Creo que ya le he hablado de don Ramón Ayala, catedrático de astronomía en la Universidad de Santiago, un hombre pequeñito, todo sonrisa y gafas, muy delicioso, encantador, un hombre de Dios, un sacerdote, buenísimo, amigo de los estudiantes, nos dedica siempre con un enorme cariño, y me enseñó a observar las estrellas dobles, la medida micrométrica, la distancia, el ángulo de posición, calcular órbitas, y todo ello permitió muchas observaciones, unas 5.000 estrellas dobles, son los que aparecen en mi catálogo. Hace pocos días apareció la tercera edición de este catálogo, hecha ya por mis amigos de Extremadura y de Salamanca, la Cosamberga, a través de internet, porque es una edición digital, pero que aparecen ya no 5.000, no 6.400 estrellas actualizadas, o sea, a 2014, con todos los datos, con toda la realidad. Las estrellas dobles son muy útiles porque nos permiten a las dos, a la misma distancia, establecerse perfectamente la relación
Esta relación es fundamental para comprender la astrofísica y sobre todo para calcular la evolución estelar. Son viejas, son jóvenes, y entonces cómo evoluciona más rápidamente la mayor. Al contrario, el coche de las radiológicas, una mariposa vive muy poco. Bueno, un virus por lo general no vive más de 4 segundos, creo que la gripe, no vive más de 4 segundos si no tiene a quien devorar, o sea, no tiene células de que alimentarse. Y en cambio, un hombre puede vivir 80 años y me levantaría más un día más de 30 años. En cambio, las estrellas, cuanto más gigantes, más efímeras, viven pocos millones de años. En cambio, las pequeñas estrellitas enanas rojas, bueno, viven miles de millones de años. Pero este tipo de vida estelar se puede determinar fácilmente con la observación de cálculos de las estrellas dobles, los cúmulos, las estrellas como un cúmulo, el P6 se ve en Cáncer, en la parte izquierda, y se ven varios problemas de cúmulo, unos bellísimos en Orión, al norte y al noroeste de Orión, que estos enjambres de estrellas de distintas formas, disposición, su color, dignos de ser observados. Luego los globulares, que son también cúmulos, están formados por miles de estrellas lejanísimas, que casi parecen como un disco de son esferas, brillante, que es muy difícil de observarlas, aunque a veces con una noche tranquila se pueden ver miles como granitos que tienen todo este espacio. Los cúmulos globulares están mucho más lejos que nosotros, están en los bordes de la galaxia, en los bordes de nuestra galaxia. Las nebulosas, esas nubes concentradas extendidas en medio del cielo de colores, de distintos aspectos, algunas desgarradas que vale la pena observar porque son todo un maravilloso espectáculo. Finalmente, las mismas galaxias. Las galaxias están tan lejos que a veces se emociona uno, aunque no sea más que esa galaxia de Andrómeda a 2,5 millones de años luz. Cuando encontré una, en el cúmulo de Coma, que dista unos 350 millones de años luz, quedé aquí impresionado, pero acá no pude dormir. Así es la vida de un astrónomo. Bien, de modo que las distancias es otra magnitud y podemos también determinar las estrellas. No quiero abrumarle con estas distancias, pero fíjense cómo al mismo tiempo que una magnitud es también otra magnitud de tiempo, porque la luz marcha a 300.000 kilómetros por segundo, sumamente rápida. Una velocidad capaz de dar 7 vueltas al mundo por cada latido de nuestro corazón. Sin embargo, tarda años, siglos, o milenios, o millones de años en llegarnos en aquellos lejanos objetos hasta nosotros. Por lo más cercano que tenemos, la Luna, está al segundo imperio. Es decir, la luz de la Luna no tarda en llegar a más que el segundo y medio. Sin embargo, que mal lo pasamos aquel día 22 de julio de 1969, cuando más o menos 1.000 millones de personas contemplamos el regreso del módulo lunar, después de que Armstrong y Aldrin pisaron la Luna, iban a regresar. El módulo, la cámara de televisión estaba contando y Aldrin Naranja iba contando el tiempo que faltaba: 5, 4, 3, 2, 1, 0. No despega, se van a morir, es tremendo, ¿eh? Lo que le pasamos a esos 1.000 millones de personas de España, de Filipinas, de Rusia, de Japón, de todas partes contemplando aquella escena. Por detrás de ninguna clase. Lo que pasa es que mientras la orden de despegue llega al módulo lunar, desde que la imagen, la señal transmitida por televisión llega hasta la Tierra, pasan 3 segundos. Los segundos se nos siguieron siglos. Es muy tremendo. Y así, salió disparado el módulo lunar a una velocidad enorme, porque en la Luna hay mucho menos gravedad que en la Tierra. Muy bien, las estrellas a mayor, por ejemplo, están a 40, 60 años luz. La estrella por alta, 300 años luz.
Las estrellas, bueno, de Orión ya están entre 500 y 1000 años luz, y así sucesivamente. Los confines de la galaxia están a 100.000 años luz, las galaxias están a millones de años luz, a veces cientos de millones o miles de millones, y en fin, así pasa con todas las estrellas. Bien, esto es lo que se puede ver, se puede contemplar, lo que se puede pensar desde el Alcor. Simplemente unas palabras para recordarles, me parece que ya veían que el Alcor es el nombre de una estrella, y al mismo tiempo el nombre de una formación geográfica. ¿Qué es nuestro Alcor? No lo sabemos. Los geógrafos suelen discutir. Es una tecla levantada, es una falla inversa, es una consecuencia del choque alpino con calcaranitas que están por aquí, indefinitivamente lactos y bustidos, no está muy claro. Pero el hecho es que el Alcor es una elevación. La palabra Alcor significa en árabe jinete. Y por definición o por analogía, está encima de otra cosa. El Alcor está encima de la Vega. Y la estrella Alcor está encima de Mizar. Ahora no pueden verla, no sé si quizás yendo por la carretera de Brenes, con las luces, se puede ver la Osa Mayor. En la Osa Mayor tiene un cuerpo con estrellas, y luego una curva. Y la curva media, y la de en medio de la curva, esas tres estrellas de la curva, la que está en medio, es Mizar. Y si fijamos bien la vista, en el sentido trascendente, muy cerca, es Alcor. Es la que está cabalgando el jinete sobre este gran caballo que es Mizar. De modo que la estrella Alcor designa al mismo tiempo un cuerpo celeste, muy bonito, escogido maravillosamente, y también un fenómeno geográfico, y por eso mi observador le da el nombre de Alcor, y este nombre ha sido conocido por muchos astrónomos de todas partes. Bien, y ahora, caso, si tienen ustedes una cosa que es anecdótica que pueden imaginarse, pero también tiene su sentido, y sobre todo es muy marinero. Es el cielo visto por los marineros, o mejor dicho, los nombres que la gente, especialmente la gente de edad, da a las estrellas. Estoy descubriendo poco a poco. Cuando hablaba del boyero, un chico dijo, ¿qué es estrella? Bueno, se la da el boyero. Esto está contando, no, hasta que haya estrella, el boyero. ¿Por qué se llama el boyero? Porque hay que cuidar los 7 bueyes. Entiéndeme con un poco desconcertado. Los 7 bueyes, ¿cuáles son los 7 bueyes? Pues eso, los septentriones de la arqueológica del Virgilio han llegado hasta los griegos de Mairena, no sé por qué vieja tradición. Los septentriones, una palabra que significa norte, son los 7 bueyes que llevan el carro de los cielos. O, por ejemplo, esta misma estrella se llama Arturo, otro se llama el rabo. No se llama el rabo. Ya hace mucho tiempo que no lo digo, mi abuelo me contó, mis abuelos, que tuvo un rabo largo. Me puse a pensar que era un cometa. Un cometa que coincidió exactamente el número con Arturo. Me puse a hacer cálculos, lo debe ser este. Entonces el cometa Donati. Y el cometa Donati, además, el primero ha sido fotografiado. Pero usted, si quiere googlear con el cometa Donati, la primera foto que se tomó de un cometa, justamente el día 10 de octubre de 1858, y que se ve el núcleo del cometa que parece de la estrella de Arturo. Aquella imagen curiosa, una estrella que tiene un rabo, ha perdurado hasta ahora, hace 20 años. Mucha gente, esa estrella tuvo un rabo, le llaman el rabo. O por ejemplo, bueno, Orión, esa constelación tan hermosa, ahora mismo en el centro sur de nuestro cielo, llamamos el gigante, el cazador. Y a las 3 Marías les llaman los artilleros. ¿Cómo que los artilleros? Es un nombre relativamente moderno, porque la artillería no parece moderna. Pues sí, los artilleros. Todo el mundo coincidía, son los artilleros. Hasta que llegó un viejo, el más viejo de todos, que era pastor. No, señor, no son los artilleros, son los astilleros. Los astilleros. Toma. Las telículum, las estrellitas,
7 hermanas que de pronto los gigantes se puso a perseguirlas, se convirtieron en pájaros, le están escapando los gigantes y no han conseguido. Bueno, esto está abajo de los días de Hesiodo. ¿Cómo ha llegado todo eso hasta nosotros? Es realmente increíble. Y mi sorpresa mayor, casi inexplicable, cuando los cimientos se mantienen entre el cielo, que tienen Sirio, esa estrella, ¿cómo se llama? Esa es el liguero. El liguero que no me tan feo. La estrella más hermosa del cielo se llama el liguero. ¿Por qué se llama así? Porque cuando aparece de madrugada hay que preparar las migas porque llega el momento de salir del sol. Ya no sé qué pensar. El Xiotis de los egipcios, Oikilos Airios de Hesiodo, la Ruber Canícula de Séneca. Significa todavía para los campesinos de la primera mitad del siglo XX, aquella estrella que cuando se ve de madrugada obliga a ir preparando porque llega el momento de salir del campo. Con 5.000 años de tradición, ¿cómo es posible eso? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y pienso que sería muy útil si todavía queda algún viejo por aquí, que esté centenario. Ya no podrían estar con nosotros Pepito Jiménez, que también es una persona entrañable, de la cooperativa, que vivió 99 años, y que venía todos los días a hablar con porque tenía que vivir en aquello, vivir el paisaje, vivir la tierra, vivir en cómo se acababan las cosechas, decía muchísimas cosas, ¿no? Lo que tiene que ser, ya lo que tiene que ver, o lo que tiene que ver, o cómo se va a enseñar a veces para calcular los sitios por metro cuadrado que caían. El periódico, por 2 piedras, que no lo sé cómo el viento, al día siguiente lo abría, 17 páginas mojadas, han traído 6 meses. 34 páginas mojadas, han caído 11 días. No se calculaba los litros por metro cuadrado de la superficie. Pero hay muchísimas cosas que saben. El señor Plantará, no sé cuánto. Pero que era un hombre entrañable, pero le he querido muchísimo. Pues bien, era el que más noticias tenía de las situaciones. Un estudio de campo en que los viejos los antiguos nombres de las estrellas sería definitivo para resolver esta posibilidad de averiguar por qué medio o cómo el campesino andaluz puede conservar memoria histórica desde miles de años. He leído muchos libros sobre historia de las constelaciones, franceses, ingleses, belgas, un alemán, y ninguno da noticias de estas tradiciones que se conservan hasta los egipcios, por los mediterráneos. ¿Y cómo es posible que Andalucía sea la tierra de esta larguísima memoria histórica? Exactamente no lo sé. Pero bueno, esto de tiempos antiguos, pero me asombra el pensar cómo la gente sabe tantas cosas, muchísimas más que yo, de cualquier astrónomo, sobre la naturaleza de las estrellas tal como las vemos, dónde están, qué papel cumplen en las viejas mitologías. Bien, y por último, si quieren ustedes, ya voy a terminar, no cansarles más, de las preguntas que quieran, pues otra cosa, recordaré una simple anécdota, que se ría un poco. Regresaba una noche, una vez dedicado a un programa de dobles, varias horas, de Sevilla, desde Mairena hasta Sevilla. Y al llegar a autovía, entonces aún no había autovía por aquí, en la carretera, se le ponga la autovía, hay que Alcalá, se usa la Guardia Civil, me detiene. Buenas noches, ¿a dónde va usted? En Sevilla. ¿De dónde viene? De Mairena del Alcor. Concierto de Titín. ¿Y qué estaba haciendo en Mairena del Alcor a estas alturas, a las 12 de la madrugada? Es la verdad, observando estrellas dobles. ¡Venga, venga! Me enchufaron el algoritmo. Estrellas dobles. Aquello yo cero. Me he aguantado 10 minutos de explicación sobre cosas los estrellas para que sienten. Pero mi relación y la recuerdo toda mi vida es una anécdota distinta de ser conocida. En fin, mis actos, mi obra, los catálogos, la guía de firmamento y demás son hechos en Mairena del Alcor. La guía de firmamento que se encuentra por encontrar en la biblioteca de Moscú o ha servido de libro de prácticas en la Universidad de Berkeley en California, en varias
menciona varias veces María de la Corte, así como ha dado la vuelta al mundo, que para mí es una satisfacción enorme el poder saber esto y poder saber también que puedo hablar con los marineros sobre lo que se ve de los mejores, porque es una auténtica verdad. Muchísimas gracias. La primera es la más difícil, después ya... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hace unos meses o así leí que una niña de 10 años, creo, había descubierto una galaxia. Y me quedé un poco asombrado, era en Estados Unidos. Digo, pero bueno, ¿cómo se puede descubrir una galaxia hoy en día? ¿No la habían descubierto ya? ¿Y cómo lo hace una niña de 10 años? No sé si algo he leído sobre la cuestión, que por supuesto no es una galaxia que haya descubierto ella observando, sino en una fotografía celeste, siguiendo un mapa del cielo, y aquella galaxia no tenía denominación. Naturalmente que todas las galaxias han sido fotografiadas, estudiadas y analizadas, pero no le habían dado el nombre de NGC o IC. ¿De acuerdo así? Como no tenía un nombre, pues decían el nombre de la niña. No es un descubrimiento, digamos, específico, un descubrimiento concreto de un objeto desconocido. Pero fíjate, ¿qué le dice vamos a la tal niña? ¿Una observación más? No soy, después de haber disfrutado de la magnífica conferencia dedicada a la astronomía, y después de muchos años también disfrutando de la facultad, de su otra faceta. Las pesadas, no pesadas nada. Yo quisiera traer precisamente ese campo de la astronomía y unirlo con el campo de la historia en un tema que puede interesar a bastante gente, que es el tema de Colón, el tema del cielo de Colón. Colón ha sido muy polémico la figura, ha sido muy criticada en muchas cosas, ha sido muy alabada en otras, pero sí es importante la idea de la aportación que hace en su texto sobre el descubrimiento, el Colón astrónomo, el Colón que comienza a intuir algunas ideas que después han sido básicas dentro de la astronomía, con esa de la luz magnética, el cambio. ¿Podría ilustrarnos un poco sobre esa idea? Bueno, eso es fácil. Hay que definir dos hechos. El Colón, que llega a América, en su primer viaje a través del Atlántico, no era un científico, era un gran navegante. Sabía distinguir la estrella polar y alguna estrella más, concretamente las guardas, la beta y la gamma de la Osa Menor, naturalmente van a girar con la esfera celeste alrededor de la polar, van marcando las horas. Por eso se llaman las guardas, porque sirven para relevar las guardias nocturnas. Sin embargo, Colón no es un científico. Todas las reportillas de Colón que tenemos en los libros que se encuentran en la biblioteca colombina son después del descubrimiento. Más, después del segundo viaje, son de comienzos del siglo XVI, porque como los sevillanos fueron primeros en darse cuenta, pues, el mismo maestro Rodrigo Centeno, fundador de la universidad, le disputaba a Colón que no es posible que eso sea las Indias, pues que sí. Entonces Colón intenta hacer historia, y para lo cual recurre a Ptolomeo, a Posidonio, a Tiziarco, a una serie de autores antiguos que hablan de las Indias, pero naturalmente no saben muy bien dónde están. E incluso el mismo Séneca, por supuesto un poco que es muy sabio, dice que navegando desde Iberia pocos días hacia el oeste se encuentran las Indias. Bueno, qué pequeño es el globo, enseguida está Asia, hacia el oeste de Portugal está Asia, lo cual no es cierto. Bien, pues Colón, equivocado, cree que son las Indias, lo que realmente no es. Ahora bien, en el primer viaje hace un descubrimiento fundamental, y es que el reloj de las guardas adelanta una parte de la noche y atrasa otra parte. Deduce que la polar se mueve, ya que la estrella se mueve como las demás estrellas. Un descubrimiento sensacional porque destrona a la polar. La polar no es una especie de eje fundamental del universo, y todas las demás no tienen la misma categoría que ese eje, ese punto fijo que no se mueve. La polar se mueve también, porque la cosa está muy cerca del polo.
este destronamiento de la polar tiene mucha importancia en cuanto que rompe viejos mitos y permite ir descubriendo cosas que señalan la realidad del mundo moderno. Por entonces, ya lo he destacado, un canónigo de Cracovia, llamado Nikolai Kopernik, se disponía a hacer un descubrimiento todavía, un destronamiento todavía mayor. El descubrimiento de Colón, creo que si no llega a América, tiene que regresar. El hecho de haber destronado a la polar hubiera significado ya una nueva conciencia en la concepción del cosmos y hubiera cambiado muchas cosas. No sé si quieres saber alguna cosa más o cosas del descubrimiento que hace Colón más tarde, pero el hecho de que no es un científico, pero sí conoció esa experiencia como todos los navegantes. Y quería hacer una pregunta en el sentido del tema que ha sacado a colación el compañero, y es preguntarle sobre las fuentes de Colón. O sea, ¿dónde se informa, dónde se nutre Colón a la hora de emprender el viaje? O sea, ¿de qué documentos cuenta Colón para emprender la empresa? Pienso yo que el único, no es el único libro que había leído, no, la única fuente para orientarse y para tener una idea de qué es lo que se puede encontrar navegando hacia el oeste, en el Océano Atlántico, es Toscanelli. El palo del Pozzo Toscanelli fue un humanista de segunda línea que de pronto se le ocurrió que, dada el tamaño de la Tierra, era más fácil llegar a las Indias, a las costas asiáticas, desde Portugal, que, como estaban intentando los portugueses, dar la vuelta a África y por el Índico llegar hasta el Extremo Oriente. Y todo se debe, esto es muy conocido ya, los investigadores que se han formulado al respecto, se debe a que los astrónomos alejandrinos habían determinado el tamaño de la esfera terrestre bastante bien. El caso de Eratosthenes es realmente genial. Cómo llega a calcular casi exactamente el tamaño de la Tierra. Me parece que, hablando de estadios, llega a determinar que la Tierra tiene una circunferencia de 39.800 kilómetros. Realmente tiene exactamente 40.000 kilómetros de circunferencia. Pero, sin embargo, ocurre que en el siglo X, el califa Al-Mamón pidió a los navegantes que midieron la posición de varias estrellas. Es curioso que triangulando se puede determinar también con bastante precisión, sabiendo la diferencia en latitud, el tamaño de la esfera terrestre. Y ahí es donde se equivocó Toscanelli, porque así como se puede traducir el estadio a millas, a leguas, estamos hablando de leguas, en cambio la milla árabe es casi doble que la milla latina. Y este error, Toscanelli no sabía lo que mide la milla árabe. Resumen, llegó a la conclusión de que la Tierra es poco más de la mitad de lo que mide. Y entonces sí que naturalmente será más fácil llegar a China, a la India o a Japón, no digamos Japón, navegando hacia el oeste que navegando hacia el este. Fue un error lamentable. Y los mismos técnicos portugueses, asuntos matemáticos, que no hacen un disparate, que va, la Tierra es mucho mayor. Si navegamos hacia el oeste, tardaremos algo así como 7 u 8 meses. Y en un barco pequeño, entonces las carabelas, es imposible llevar provisiones para no morir de hambre y de sed en 7 u 8 meses. Es imposible la travesía, no se puede llegar, hay que hacer lo que está haciendo, lo que estamos haciendo ya, buscando Asia, dando la vuelta por el sur a África. Tenían toda la razón. Es más, hay libros, por lo que sea, dan razón a los portugueses y no se la dan a los españoles. Puede decirse, los sabios de Salamanca se equivocaron al decir que era un disparate llegar. No hay sabios de Salamanca, solamente 2 o 3 astrónomos, los católicos, que dijeron lo mismo que decían los portugueses. La ciudad es mucho más grande, no se puede llegar a Asia navegando hacia el oriente. Y Colón, sin embargo, tiene una especie de intuición especial o algo más.
por ahí, pues se llamaba el Puerto de Alegante, o algo por el estilo, una casualidad, no sé, lo que fuera. Yo creo que Colón tenía la intuición de que iba a llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y al fin le dan una ayuda, no gran ayuda, pero resulta que la pinta de la niña estaba en el corazón de los reyes porque los habitantes de Palos debían a los reyes varios años de acabar y no habían pagado. Entonces lo que tengo a servir al rey con 2 carabelas. La Santa María fue alquilada. En total, no costó mucho la navegación del descubrimiento. Entonces se fue Colón y encontró unas islas, después otra tierra más grande, los indios llamaban Coiba, descubrieron como Colón sigue con la cabeza metida en las Indias y la tierra del Gran Khan. Aquella escena, también no está risa, fíjense todo lo que quieran. Cuando Colón se encuentra con varios cubanos, nativos de Cuba, indios, analfabetos, incultos, y Cani. Y se echan atrás con sus azagallas, se ponen entonces defensivos, porque los Cani eran los caníbales, los que venían de vez en cuando para comérselos. Y tengo para mí, ya por cierto, que esta tierra pertenece a un rey que está en guerra con el Gran Khan, con lo cual ha llegado a Asia en Cuba. Y así, Colón costó mucho tiempo. Sin embargo, vamos a ver, hace no mucho tenía del libro, lo repito, espero que lo he dicho también ya en ese libro sobre el cielo de Colón, que descubrió América en 1500, 2 años antes que Américo Vespucci. Se dio cuenta, navegando por Brasil, llegaba muy al sur, Asia no llega muy al sur, pues bien, Colón, en el tercer viaje, entró por el Golfo de Paria, de Venezuela, y se encuentra con una serie de corrientes que hacen pensar, cuando tiraron un cubo al agua, lo recogió, bebió el agua dulce. ¿Cómo es posible que haya agua dulce? Entonces se dio cuenta que había un río gigantesco que desembocaba por allí, que endulzaba aquel golfo. Y deduzco de todo ello, escribe Colón, que esta es una tierra grandísima, que se tiende latamente hacia el austro, de la cual nunca hubo noticia. Lo está diciendo que ha encontrado un nuevo mundo, una tierra grandísima, que viene hacia el sur, de la cual nunca hubo noticia. De la India hay noticias desde el tiempo del diceario. Con lo cual Colón se ha dado cuenta de que ha descubierto un nuevo mundo. Y sin embargo no lo dice. ¿Por qué? Porque lo que quería era llegar a la gente de verdad. Y pues hace el corto viaje trágico, tremendo, buscando las Indias, la América Central, buscando un estrecho para atravesarlo y llegar a lo que realmente es el Pacífico. No es así, pero era adivinada. Tuvo noticias de algunos indios de que había un mar al otro lado de las montañas, pero no pudo llevar sus carabelas por ningún sitio hasta ese nuevo mar. Se murió, pero hay un trabajo muy bonito de una investigadora genovesa, muy agradable, una argentina, que estudió muy bien la figura de Colón, que habla de el último tormento de Colón. Colón al final de su vida, ya en Valladolid, comprendió que el gran error de su vida fue el callarse, y no decir que he descubierto un nuevo mundo, vamos a conquistar ese nuevo mundo, sino no quiero llegar a las Indias. Cuando no llegó a las Indias se murió, no pobre, pero en fin, despreciado por todos. El hecho es que Colón, por esa manía de llegar a las Indias, perdió América. Yo me acuerdo de más que Colombia, no quiero con esto discutir nada, pero en fin, aunque los argentinos siguen diciendo que es, bueno, América, porque Vespucci se dio cuenta de que era un nuevo mundo en 1502, cuando llegó a las costas, no, de Patagonia, posiblemente del mar del Río de la Plata. Bien, como quieran, se llama América, y América quedará para toda la vida. Pero realmente quien se dio cuenta de esto, pero no quiere decir nada, pues vamos. Bueno, ¿algo más? Bueno, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias por darnos su tiempo esta tarde. Y bueno, quiero comenzar mi pregunta.
Durante toda su vida que se ha dedicado a la astronomía, ha estado rodeado de gente que ha sentido mayor o menor interés acerca de esta ciencia. Y quiero preguntarle cómo ha evolucionado ese interés en la sociedad que le rodeaba sobre la astronomía. ¿Si ha ido mejor, a peor? ¿La gente está más interesada hoy en día? Muchas gracias. No puedo decir que esté más interesado, sí, hay más gente interesada. Hay muchos motivos para ello. En primer lugar, ha aumentado solamente la información. Hoy nos basta meternos en las redes para encontrar noticias de astronomía por todas partes. Se pueden leer muchos más libros. Hay telescopios mucho mejores que el mío. Ahora mismo Astro Sevilla y todo el conjunto de astrónomos sevillanos tienen una capacidad que yo nunca tuve cuando observaba desde Mairena. Y también el número de astrónomos aficionados, por ejemplo, el número 270 o por el estilo, hace para 40 y tantos años, ahora son miles y miles, son muchos de ellos bien equipados y con un almacén suficiente. La cultura astronómica ha crecido. Sin embargo, yo diría, ¿no? Con permiso de todos, pues no sé, que el conocimiento de lo que es la astronomía en realidad es limitado. Es limitado en el sentido que a lo mejor sabemos lo que es una galaxia, o sabemos, qué sé yo, el cometa que va a venir, que va a ser ahora por las navidades pasadas, el espectáculo del siglo, bueno, pues aunque sea desintegrado a través del sol, y lo único que puede ocurrir ahora, a finales de enero, son lluvias de estrellas fugaces. Son pedazos de piedra y nada más. Eso lo sabe, pero en cambio, el que sepan exactamente qué es una estrella, o cómo una nebulosa por condensación forma estrellas, o que diría yo, que es la expansión del universo, eso no saben demasiado. Hay que hablarles y la gente se interesa con estas cosas, o cómo es, que yo, pues la fusión termonuclear en el corazón de una estrella. Y sí se interesan por ello. Pero si no, el conocimiento de la astronomía no es tan profundo como el que puede existir en otros campos. La información es más popular, se llega a todas partes. Y creo que sería bueno, hay que ir a la astronomía, pues charle con la gente, explique cosas, porque la astronomía es una, bueno, no digo enfermedad, pero en fin, es un saber muy contactoso. La gente se aficiona a la astronomía enseguida. Salen nuevos aficionados, entran en una agrupación astronómica, ya salen por las noches a observar. Es una, digamos, una distracción bastante sana. No es que vayan a hacer ningún descubrimiento sensacional, pero quizás sea mejor el cielo en el campo con un telescopio o con una máquina fotográfica, por ejemplo, la discoteca. No lo sé, la cosa que se ventaja nunca me. Pero para la juventud es muy bueno el ser aficionado a la astronomía. Y creo que ahora está creciendo bastante esta afición. Sí. Servidor, buenas tardes a todos. Asociado a Orión hay una serie de nombres que podrían ser conservados. Aquí, por ejemplo, el Ferrero o los Reyes Magos. Pero hay un dicho aquí en Mairena que me ha llegado a mí mismo por mi familia que dice: ya viene el día con la cruz de Calatrava y las tres Marías. Las tres Marías sí sé cuáles son, pero la cruz de Calatrava se forma de francamente no sé. También le llaman la capilla. La cruz del cisne, sí, en verano hay una constelación que tiene forma de cruz, que es el cisne. Pero no puedo imaginar, no sé dónde está la cruz de Calatrava, lo que hemos dicho. Estamos viendo de nuevo los recortes. No sé. Sería interesante ver si la cruz de Calatrava es alguna otra constelación o es el propio Orión. No lo sé, la verdad. Pues la forma de T que tiene las tres Marías, más las tres que están verticales, tienen algo que ver con la cruz de Calatrava. No lo sé. Una forma de Calatrava un poco más compleja que con esta. Las dimensiones son distintas. Entonces, no lo sé. Pero la verdad es que no he oído nunca esto. Los tres Reyes Magos, sí. Las tres Marías. Sí. La capilla, ya no. Sí. Bueno, claro. Es como es la Capella Sistina del Cielo, se le he llamado yo, últimamente. Es una zona fundamentalísima.
Si eso por su tamaño realmente pequeño, angularmente pequeño, han pasado de la noche en la capilla, es posible que sí. La verdad es que me está usted descubriendo cosas que yo nunca había habido nombrar. En la cruz de Calatrava, en la capilla. Y sería interesante saber de dónde vienen todas estas denominaciones. No sé si son populares o si vienen de gente culta. ¿De dónde vienen los nombres? Aquí un filólogo tendría que investigar de dónde vienen. Ahora, entonces tú es una tradición. Es por sitio. Yo me era cazador, eso sí. Era un gigante y cazador. Eso lo sé. Pero otras cosas no conozco con mitología ni algo suficiente, y menos pues, la gente de Calatrava, que es una cosa media de los tiempos modernos. No sé exactamente. Un día llegue a saber de dónde viene. José Luis, ¿estamos cerca de encontrar vida inteligente o todavía nos queda? Pues eso me lo han preguntado en la televisión de Maicanía para dar mi respuesta. Es imposible decir cuándo encontraremos vida inteligente. Puede que sí, puede que no. ¿La hay o no la hay? No, teniendo en cuenta la cantidad de cientos de miles de millones de estrellas, que ahora se ha descubierto que muchas de ellas son planetas, parece probable que en algún lugar haya habido una síntesis orgánica capaz de originar la vida. Ahora bien, una cosa es la vida y otra cosa es la vida inteligente. Tengan en cuenta, es tan difícil que pasar de no vida a vida, no tenemos un protozoo, podemos pasar del protozoo a un ser capaz de pensar, capaz de observar, capaz de admirar, capaz de hacerse preguntas. Tiene que haber también una forma de evolución, o como quieran llamarle, y unas dimensiones inmensas, de diferencias enormes. Como bastante más grandes que un microbio, con todo el respeto a los microbios que a veces nos producen cualquier cosa. Si hay vida en alguna parte, no lo sabemos. ¿Cómo se pueden dar estas combinaciones orgánicas? Una pregunta fundamentalísima. Allí donde puede haber vida, ¿hay vida? En la Tierra sí. Hasta en el fondo de los océanos, en zonas abisales, en la cumbre de las montañas más altas. Es increíble, pero hay vida en Everest. En condiciones durísimas, a temperaturas gélidas, hay vida. En el Sáhara hay vida. En todas partes hay vida. Entonces, cómo se ha multiplicado la vida y cómo se ha ido adaptando a las condiciones. Ahora bien, en Marte parece que no hay vida. He ido varias misiones investigando frente a análisis químicos y no se encuentra ningún tipo de reacción orgánica compleja. Puede haberla, aún no se ha descubierto en el planeta más fácil, que será en un planeta de una estrella tal. Pero de todas formas, algunos se puede descubrir vida, pues sí, que no descubrir si la hay o no la hay. Pero otra cosa, perdón, no que tampoco extenderme demasiado en esto, es en lo que soñamos, comunicarnos con seres. Supongamos que esos seres inteligentes nos envían un mensaje. Ese mensaje procede, entonces es una proporción, con una estrella que está en la corona boreal, a 300 años luz de nosotros. Bien, entonces ese código, simplemente basta un código, etcétera, no puede ser enviado más que por seres inteligentes. No hay un periodo, sino que hay una progresión aritmética. Eso, pueden provocar seres inteligentes. ¡Qué maravilla! En esa estrella hay seres inteligentes. ¿Cómo les contestamos? Habrá que inventar algo parecido a ese código. Y desde el dios del banco o cualquier otro de los radiotelescopios enviamos la respuesta. Bueno, en esa respuesta, si ellos tienen un sistema de recepción capaz de sintonizar con la frecuencia de nuestras transmisiones, pues dentro de 300 años. Dentro de 600 años sabremos si han entendido o no nuestro mensaje. Con lo cual no tenemos que estar conversando con los marcianos. Una cosa que debido a que no hay una velocidad superior a la velocidad de la luz, cualquier tipo de comunicación con una humanidad externa nos llevaría siglos y siglos y siglos. Algún día, no sé, los sucesores de los sucesores de los sucesores lleguen a entenderse. Un tiempo que va a tardar la cosa. O sea, no esperemos nosotros y que nuestros hijos y nuestros nietos
lleguen a tener un método para comunicarse con inteligentes extraterrestres. Es un poco pesimista decirlo, pero ¿qué es eso? Una pregunta. Yo reconozco que de astronomía no tengo ni idea, pero ha hecho referencia en la conferencia a que la luz es un grave problema, la iluminación es un grave problema para la observación. Y a mí, que el derroche energético me interesa desde otro punto de vista, me gustaría saber si desde los grupos, desde los astrónomos, desde las asociaciones de astronomía, se lucha por ese problema que genera no solo para la observación, sino por el propio derroche energético. Sí, se han hecho gestiones, se ha hablado de esto. Les digo algo más todavía. La Junta de Andalucía ha legislado una única frecuencia y pantallas dirigidas hacia el sol. Lo ha legislado. Nadie lo tuvo. Como ya está el ayuntamiento, ni el de Sevilla, ni ningún sitio. Hasta ahora siguen igual que antes. Quizás algún día se llega a cumplir la ley, más habrá que acatarla y consigamos lo que llaman la ley del cielo. En Alemania hay muchas ciudades con este tipo de pantallas, una frecuencia única. En la isla de La Palma, en Canarias también hay eso. Hay los grandes telescopios, el Gran Tecán, la ciudad hasta hace poco, el mayor del mundo, podemos observar sin contaminación lumínica. En el resto de España, en el parte de Europa, esto es imposible. No digamos ya en Estados Unidos, donde hay un concepto de libertad, yo lanzo la luz que quiera y nadie se lo impide. De modo que la astronomía está ahora mismo perjudicada y constreñida a aguantar esta iluminación creciente de la Tierra, porque la Tierra observada desde la Luna, no es fotografía de la Luna, pues se ve de noche, bueno, toda Europa, todos Estados Unidos, gran parte de América del Sur también, de lucecitas, puntitos, es impresionante, ¿no? Un mapa mundi. Fíjate, esto es, por ejemplo, uno de los países de mayor densidad luminosa, Egipto. No es más que el delta del Nilo y el Nilo, los 1000 kilómetros, está sol, pues una luz continua, por la población de 90 millones que tiene efecto, todos constreñidos al río, a los lados de este desierto. De modo que en muchas partes hay esa contaminación. La parte menos contaminada, por supuesto, es el de la Antártida. Lo montamos en un observatorio allí, con temperaturas tremendas, ahora mismo nos sacan a 10 bajo cero, hasta 20 bajo cero. Y a mediodía pues da a 50 sobre cero, no es nada cómodo. Y por eso observamos desde satélites, tenemos ya una serie de ingenios en órbita, es magnífica, pero la verdad es que hay cada vez menos lugares en la Tierra desde luego se pueda contemplar ese cielo maravilloso que he podido ver desde los años 60, 70, 80, 90 desde los Alpes. Si hay algo más, un poco de pensar. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un auténtico placer disfrutar de esta magnífica conferencia y charla. Y bueno, lo que esperamos es que a ver si podemos verle nuevamente lo antes posible. A ver si conseguimos, aunque sea en otra de sus aficiones o de su materia. Para mí ha sido un disfrute también. El hablar aquí en Mairena es una gozada. Algún motivo, algún día de hablar de Colombo, hablar de historia, o de montaña, lo que sea. Vamos a